Hello, querida familia, les saluda Sebastián. Les da la bienvenida a ese canal donde vamos a compartir en este vídeo sobre todo cómo actúa el piloto automático en el cual la mayoría giramos y damos vueltas, ¿no? Que es actuar desde nuestro subconsciente y por eso se llama subconsciente o inconsciente, más bien dicho, inconsciente, porque no nos damos cuenta, es inconscientemente hacemos cosas y no nos damos cuenta, es que giramos ahí una y otra vez. Bien, como bien hablaba en el anterior vídeo, va a haber una continuidad de varios vídeos en los cuales voy a intentar explicar, ¿no? Lo que yo personalmente he podido experimentar y de lo que me he podido dar cuenta, cómo iba girando y cómo iba haciendo cosas no inconscientemente que venían sobre todo pues de linajes de mis ancestros, de creencias, de traumas, sobre todo, actuar de una manera que, que era por algún miedo, ¿no? Entonces uno se tiene que cuestionar todo el tiempo, se tiene que auto-observar a sí mismo desde la humildad, porque si uno empieza a creer o empieza a pensar, a creer que sabe mucho, ahí es donde empiezas a alimentar tu ego. Y cuando empiezas a alimentar tu ego utiliza la inteligencia mental y su prepotencia para hacerte girar de una forma que aún más profunda que no te des cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte tenemos el ego, ¿vale? Que tiene su identidad propia y que actúa por sí solito. Y por otra parte tenemos la mente, que la mente también tiene pues su finalidad, ¿no? Su identidad, su sistema operativo es no quiere morir, ¿no? Y por otra parte tenemos la parte energética, la parte del cristal y la biología programada, ya. Entonces, claro, nos movemos entre cuatro líneas muy finas que tenemos que ser observadores muy sutiles desde la conciencia para darnos cuenta eh, por dónde estoy girando, por qué estoy haciendo las cosas, con qué intención estoy actuando, ¿no? Porque, como expliqué en el anterior vídeo, eh, las células tienen una programación que saben cuál es el punto en el cual se encuentran y saben que van hacia la perfección para poder integrar esa cantidad grande de conciencia, de luz vibrando dentro de la biología, que son las células. Entonces, ellas van de aquí a aquí, ¿vale? Pero entre medio tenemos esas cuatro líneas que hemos dicho, ¿no? Que es nuestra mente, nuestro ego, toda la parte que viene de ancestral y los miedos que nos hacen ¿no? girar, nos hacen dar vueltas y vueltas. Bueno, de una forma más fácil que podría explicarlo, pues yo los llamaría más bien como conceptos que nos aleja de nuestra esencia, ¿vale? Aparte de conceptos, pues el ego es una identidad, es una forma de actuar desde el miedo, desde ¿no? un programa antiguo que sirvió hasta ahora y ahora es cuando se queda como obsoleto, pero hay que disolverlo. Aquel que quiere, aquel que desea, aquel que está feliz con su ego, perfecto, que siga adelante, que no... Aquí yo no estoy tratando de convencer primeramente a nadie de nada, ¿vale? Yo estoy exponiendo lo que yo he vivido, cómo lo he vivido, cómo lo estoy observando y cómo consigo, gracias a mi autoobservación, que me lleguen oleadas más de claridad y más de más conciencia, estando pues conectado realmente con mi ser superior. Las trampas están tanto externamente como internamente dentro de lo que nosotros nos hemos creado, ¿no? Como creaciones, como por ejemplo identidades, ¿no? Si uno se agarra, mira, yo soy el mejor deportista del mundo, ese es un personaje que tú
tienes que saber que tú eres un ser de luz, que tienes una experiencia como deportista, mejor deportista del mundo, y que no te has metido en el papel y te has perdido en el papel de que tú eres el mejor deportista del mundo, ¿vale? Entonces, existe la posibilidad de ser consciente en operando desde tu conciencia, sabiendo que juegas un papel del mejor deportista del mundo, o existe la posibilidad que te has sumergido tanto, te has metido tanto en el papel que te perdiste, te desconectaste de quién eres en realidad. Entonces ahí es donde giras y giras y giras y girarás más hasta que revientes, hasta que te des cuenta que tu vida, tu entorno, las emociones que sientes no tienen ningún sentido porque te sientes muerto por dentro. Y cuando la conciencia se retira, suele pasar eso. La gente entra en depresión, entra en un no sentido, solo buscan tener más poder, más cosas materiales y eso les lleva a un desgaste, porque a un desgaste muy grande, pero recordando que las células tienen la programación y saben hacia dónde se dirigen. Entonces hay una batalla entre mente-célula, mente-biología, ego-biología. Y esto genera desgaste, 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 desgaste. Por eso, pues vamos allá y os voy a explicar, pues más o menos, cómo funciona esa parte que hemos dicho, ¿no? Principalmente que aquí la importancia de saber es que, claro, tenemos un cuerpo biología, tenemos unos cuerpos de emociones, tenemos un inconsciente que cuando ya lo solucionemos pasamos a una conciencia, operando siendo consciente y operando desde la conciencia. Entonces utilizamos la conciencia para avanzar en claridad y en conciencia a otros niveles de conciencia. Pero por ello, la primera oleada o la primera esfera de conciencia hay que utilizarla de forma muy sabia, ¿vale? Para limpiarnos de toda la parte del subconsciente, para luego conectar con conciencias de conciencia, que eso sería otro grado, sería pues seres más elevados, ¿no? En el otro vídeo se explicaba, ¿no?, que la célula parte de la célula carbono, que os he explicado que está en continuo proceso de atraer información, gestar información para perfeccionarse y que la luz de esa esfera, que es nuestra conciencia, se pueda integrar en la biología. Por lo tanto, vamos a continuación y aquí en este punto también explicaba el movimiento que donde giramos y cómo giramos en ese piloto automático, ¿no? De dónde venimos, cuál es la finalidad, Dios expresándose en la materia, unificando al humano con la parte de la conciencia elevada y naciendo o dando nacimiento a un nuevo ser. Y hoy vamos a hablar de esta parte, ¿no? Es cómo giramos nosotros en el inconsciente, cómo estamos procesando toda esa parte. Aquellos que ya sentís que tenéis una claridad, que no os encajan las cosas que se cuentan fuera. Hay mucha distorsión, hay demasiada información. La guerra es mental externa porque están bombardeando con tanta información que uno tiene que saber que la única información verdadera es la suya interna. Es decir, ni siquiera lo que te estoy diciendo yo aquí para ti no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque tú tienes que conectar con tu esencia, ¿vale? Que sería con tu esfera de conciencia, con tu sol central, ¿vale? Y ahí, a través de esa intuición, te va a llegar en forma de bien telepatía, bien la intuición, te va a llegar la información que es verdadera, que es pura para el momento en el que tú lo pidas, ¿vale? Lo que yo estoy exponiendo aquí es haciendo esa estructura para yo volverme más consciente, yo entenderlo, y entonces la mejor manera de poder integrarlo es enseñándolo, es o bien en un canal cerrado donde nadie te ve nada, pero les recomiendo cojan un bolígrafo, un papel, conecten con su conciencia,
pregunten si eso es así o es similar o les pueden ayudar y hasta qué punto ir avanzando para integrar vuestra propia información y neutralizar toda la información externa, porque todo lo que viene de fuera suele ser distorsión, suele ser entretenimiento, ¿no? Y aquí en ese punto es cómo me doy yo cuenta, ¿vale? Que estoy dando vueltas en el mismo círculo, ¿vale? Primeramente, ¿tienes miedos? Pregúntate a ti mismo, ¿no? A ti mismo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo realmente de que el día de mañana puedes pasar hambre o cómo te pagas las cosas, dónde vas a vivir? Si estás mentalmente pensando en esto y estás actuando día a día cuando tomas decisiones desde un miedo de ¿cómo me voy a pagar esto y lo otro? Necesito hacer dinero, necesito pagar cosas, necesito tener una casa. Entonces estás en el programa de supervivencia, en el programa básico, y estás girando, estás repitiendo patrones de tu subconsciente, ¿vale? El subconsciente suele llevarte al pasado y al futuro, es decir, te coge una franja de registro de memorias o de sucesos de tu pasado, algo malo que te haya pasado en el pasado, y ahora mismo en ese presente tú tienes que tomar una decisión de cambias de trabajo, no cambias de trabajo, me iría a vivir en el campo, pero claro, necesito el trabajo para pagar mis gastos. ¿Y qué hace el subconsciente? El subconsciente te trae una vivencia del pasado negativa y te dice, cuidado, no te vayas, no tomes decisiones tontas porque sabes lo que te pasó y te volverá a pasar. Cosa que es incierta y no sirve. ¿Por qué? Porque el presente es ahora, el futuro es incierto. Estás operando desde una memoria, desde un registro negativo y obviamente que te lo está proyectando en negativo. Por lo tanto, si tú estás actuando de esta manera, no puede haber ningún cambio positivo, ¿vale? Sin embargo, si tu biología sabe cuál es el trayecto, sabe que tienes que evolucionar y que tienes que ir a la activación de tu energía cristal en la biología, lo que va a pasar es que te va a guiar a través de la intuición y te va a decir, pues vete ahí, descansa, relájate, cambiamos la secuencia de la vibración en la célula, emites una sintonía de vibración totalmente distinta, se cambia la realidad, atraes otras oportunidades, otras cosas y entonces al confiar en la biología hace su trabajo solita. ¿Por qué? Porque tiene la programación de que avance al camino de perfección y de integración de más luz. Por lo tanto, a ver, la biología es la que necesita, si necesita la comida, si necesita un buen hogar, necesita ropa limpia, la biología es muy sabia, la biología siempre se va a ir a un ambiente, a una zona donde va a ser mejor, pero interfiere la mente, el ego, la mente, la programación, las creencias, el subconsciente, y te dicen todo lo contrario, no te muevas, no te muevas. ¿Por qué? Porque la mente no sabe que tú atraes las cosas en tu vida en función de cómo vibras. Si vibras en una mejor calidad de vibración, la sintonía de emisión es calidad, mejor, abundancia, bienestar, y atraes más de lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí está el registro de toda la evolución de ese ser vibrando en las células lo máximo posible. Si nos salimos de la mente, si anulamos esos patrones que repetimos en el subconsciente, se activa una vibración mayor, más velocidad en los átomos, vibrando en las células. Más velocidad emito, más cosas bonitas voy a traer en mi vida y todo va a aparecer de la nada. ¿Vale? Entonces, oye, ¿y cómo hago yo esto que la biología haga que vibre alto y que las emociones negativas se neutralicen y que pueda pasar a una conciencia? Pues bien, tengo miedo de hacer esto. Bien, yo lo explico cómo lo hago yo. Tengo miedo de una situación de
irme de un lugar o cambiar de oficio. Siempre a los 3 años, 3 años y pico, me cansaba de las cosas porque lo aprendía todo, entonces tenía que dar un cambio, tenía que dar un cambio. ¿Qué pasaba? Que llegaba el miedo. ¿Y qué hacía yo? Justo lo que temía. ¿Por qué? Para romper el miedo. Bueno, pues me voy a meter ahí a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, me puedo quedar sin dinero, me puedo quedar sin trabajo, me puedo quedar sin casa, me puedo... Ya viví en la calle. ¿Qué es lo peor que puede pasar de eso? Enfermar, pero si yo me cuido no voy a enfermar, entonces ya está. Solucionado problema. Ya no existe problema, ya no existe limitación, la he roto y he actuado. Entonces, en todo momento, obviamente que cada uno haga lo que realmente sienta, porque se tiene que conectar con su información, con su verdad, a través de la intuición y tomando acción para su bien mayor y evolucionar hacia el camino que se dirige, ¿no? Y que al que le dirige su ser superior. Porque aquí cada uno está en su línea del tiempo, espacio, vibración, tiempo, espacio, vibración, 369 tiempo, espacio, vibración, ¿eh? Y tiene un grado de evolución. Entonces no son las mismas las experiencias que las vivo yo, que las tienes que vivir tú. Por lo tanto, si te estaría diciendo vete por la izquierda, vete por la derecha, pues interfiero tu libre albedrío y a lo mejor es justo al revés según lo que necesitas tú para evolucionar. Entonces, aquí nadie externo te puede decir lo que tengas que hacer, sino tú mismo o tú misma debes de conectar con tu intuición y decidir qué es lo mejor para ti y tomar acción. Sin embargo, si te quedas en el mismo punto, es como decir, tengo este trabajo, tengo una casa, me cubro los gastos, pero no hay más. Y sigo viendo las mismas personas, sigo teniendo los mismos hábitos y no avanzo más. Piloto automático. Lo que ya está eh, atraído en tu vida como experiencia es lo que solemos poner en nuestra mente. En el siguiente vídeo voy a explicar esa parte también, cómo se gestiona la parte de poner una idea en nuestra mente, un deseo, tenemos un deseo, lo atraes, lo experimentas en la materia, consigues el trabajo, consigues la casa, ya cuando lo vives un tiempo lo has integrado y ahí ya no hay más avance. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de información, cambiar de deseo, cambiar de campo de experimentación para mejorar la evolución de la célula y de las experiencias. Atraemos información, gestamos toda la información, cuando la hemos gestado, la hemos integrado en la célula ya tiene esa información como idea, experiencia, integración, listo. ¿Qué es lo siguiente? Porque las células ya se aburren ahí, ya han entendido todo lo que había que entender. Entonces la perfección de las células para la integración de la luz cristal en ella necesita de muchos campos de información, de muchas cosas y principalmente también las heredamos de nuestros ancestros. Entonces ya hay muchos que tienen la información, lo único que les falta es estructurar, entender, observar el subconsciente para volverse consciente y salirse de esa caja. Es como, bueno, va, ya está, neutralizo todo, yo soy el que soy, me siento en paz, siento amor, estoy conectado arriba, tengo un problema, pregunto arriba, se me contesta en forma de vibración, me he salido de la mente, dejo de pensar solo lo básico, lo necesario y me sumerjo en el sentir y en el vibrar. Entonces ahí ya te sales de la línea, finalizas en la línea de la biología, evolución, parte humana, y te metes ya después de haber entendido tus cuerpos emocionales y ya no das vueltas aquí. Aquí es cuando lo que haces es que te vas a otra escala evolutiva y es que te conectas con tu conciencia. Al conectarte con tu conciencia ya no estás operando desde el subconsciente. Cuando ya no estás operando desde el subconsciente, o ya estás en modo conciencia, observando qué te queda todavía por observar, por transmutar, por soltar y por desapegarte de todas las cosas, porque claro, el ser que hay aquí
no posee las cosas. Se las manifiesta porque es pura luz. Y si no me creen, vayan a buscar información con de la Pachita. La Pachita era un ser de luz manifestado en este plano físico 3D, donde hacían operaciones a la gente y se manifestaba en la misma mano un corazón, un hígado, cualquier tipo de órgano que necesitaba. ¿Por qué? Porque era un ser totalmente de luz. Actuaba en la biología, entonces no necesitas poseer. Los que están en la tercera dimensión necesitan poseer cosas, necesitan conseguir cosas, necesitan hacer estrategias para conseguir las cosas. Los que se conectan y han entendido cómo funciona la creación, vibran y atraen, manifiestan. Y los que están en conciencias de conciencias superiores, en seres muy evolucionados, estos simplemente pueden poner en su mente la idea de que necesitan un corazón en la mano y lo consiguen. Y eso no son cuentecitos, eso sí van al registro, van a la información de esa señora que se llamaba Pachita. Esa señora hacía operaciones y hay muchísima información donde se demostró tanto con testigos y tanto con imágenes que esa señora se manifestaba cualquier órgano, cualquier cosa que necesitaba en la misma mano. Obviamente que no era ella sola, sino que detrás había una esfera de conciencia de muchos seres de luz que actuaban con ella. Vale. Aquí el trabajo de cada uno es salirse del piloto automático. Alimento, abrigo, reproducción, salir de su subconsciente y empezar a actuar en conciencia, aunque sea en un grado de claridad bajo, pero empezar ya a actuar en conciencia. Pero para ello necesitan dejar de estar entretenidos. Me duele esto, tengo ese problema, entretenimiento, queja, entretenimiento, queja. Yo también me puedo quejar y una de las cosas por la que no salí en las redes y no compartí más cosas era porque traigo un patrón de no querer ser visto. Entonces ese patrón de no querer ser visto, cada vez que quiero hacer un vídeo, que quiero explicar una cosa, empieza mi mente ya a decirme, ¿quién eres tú para explicar esto? ¿Para qué lo haces? No sé qué. No, ahora no te sientes bien, lo harás mañana. Y son excusas y excusas y excusas. Entonces, yo lo que hago ahora, como tengo un poquito más de conciencia, digo, bueno, pues lo voy a hacer ya. Y lo voy a dejar ya. Y me da igual cuántos los van a mirar. Me da igual los comentarios, me da igual todo, porque primeramente lo hago por mí. ¿Por qué? Porque si no hay un patrón de no querer ser visto, lo voy a romper, porque lo hago por mi bien mayor, no por lo externo, sino lo hago por mí. Por eso tienen que entender que todo lo que hacen, primeramente lo hacen por ustedes y luego lo comparten, porque la información es. Nadie inventa nada, nadie inventó nada y nadie va a inventar nada. Solamente son campos o salas de vibración con la que uno se conecta. Y cuanto más justo, más correcto es y más avanza ayudando a esa biología a avanzar, la unificación del programa con plasma integra más luz, entonces vas a experimentar cosas que no te las vas a poder explicar con la mente, pero vas a experimentar un grado de amor, un grado de plenitud y un grado de conciencia que no tiene precio. Pero tienes que tirarte de cabeza, porque si no te tiras de cabeza, pues te pasará como a mí. Podrás decir hasta ahora, pues bueno, he estado aquí y ¿para qué he hecho todo ese material? No hay finalidad. Compartir. Primero lo hago por mí. Si luego me voy al registro, tengo un canal donde he hecho esto, he hecho la electrocultura, la he comprimido, la he dado un orden. Va a haber un tiempo cuando vaya a subir más información relacionada con eso. ¿Por qué? Porque cuando ya está integrada y soltada, no voy a hablar más de eso. Siguiente punto de información. Entonces, así funcionan las salas de vibración. Que uno se queda en una sala de vibración basura de
miedo, política, control, escasez, televisión, todo eso. Perfecto. Pero estás dando vueltas. Y hasta que no te des cuenta que salgas de ahí, estás dando vueltas porque esas vibraciones, esas salas de vibraciones, te han atrapado y estás dando vueltas. Pasa lo mismo con los seres que piensan que dependen de alguien externo para, tú eres mi guía, yo escucho lo que tú me digas, y no, por ahí tampoco es, porque te estás anulando a ti misma, te estás anulando a ti mismo en esencia. Entonces, claro, vamos a ver, aquí tú tienes que confiar en esto, en tu esfera de luz que se tiene que integrar aquí, no en lo que yo te diga por la izquierda, por la derecha y que vengas dependiendo de mí, porque no es por ahí. Primeramente, si haces eso, te afecta a ti y me afecta a mí. Así que pantalla cerrada, tú con tu mundo, yo con mi mundo. Si quieres venir un ratito a ese canal, coge lo que te pueda servir. Son herramientas, me cojo una pala, me cojo un rastrillo, me cojo esto, ve ahí afuera y haz tu trabajo. Pero no estando aquí por interés o por ser un seguidor o porque esto, ni juzgando ni una ni la otra. Es una sala de información donde coges lo que necesitas para que te sirva y te vas. Y si no entiendes, no estás en la sala adecuada. Tienes que irte a unas salas más abajo para integrar otro tipo de información. Porque las células, hay muchos seres, ¿no? Cuando yo hablo de eso, confirman que reciben como unas descargas eléctricas en todo el cuerpo y un tic, 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 tic en la cabeza, que eso es reprogramación, recodificación y descarga de activación en nuevos códigos en todo el cuerpo. Pero hay seres que les genera un malestar. ¿Por qué? Porque han entrado en un campo de información donde no pueden soportar tanta velocidad. Entonces, la velocidad de los átomos, según lo que yo exponga y lo que yo hable aquí, desde lo que experimenté, no desde lo que uno pueda pensar, porque como explico, es información, es vibración. Si una persona puede soportar esa vibración, esa velocidad, llévala a la práctica para integrarla. Y si no puedes, te genera un malestar, es porque no estás en el canal adecuado, ¿vale? Dicho eso, muchísimas gracias y como siempre os aconsejo y os digo que la película va con uno mismo. Por aquí solo se comparte lo que a mí me ha podido servir, porque al final el equilibrio consiste en que si a mí me proveen de información para que yo pueda avanzar, mi deber es darle un mayor orden posible, darle un mayor entendimiento posible y cuando yo lo haya integrado, soltar. Porque así todos avanzamos. A mí esa información cuando me llegó en un fragmento de una hora del que yo voy a ordenarlo y voy a hacer muchos más vídeos para que sea más entendible, porque una hora para mí ha sido como boom, 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 y se necesitaba de una velocidad de vibración y entendimiento para poder entender eso que era como una bomba. Entonces, eso es lo que hacemos. Nos llega la información, le damos un formato, lo experimentamos, lo llevamos a la práctica para poder integrarlo en la biología. De lo contrario, no se va a integrar en la biología y después la compartimos. Y no hay más. Es así de sencillo. Conectar con su intuición, observar con los grados de conciencia que llega y claridad, y es como, no es lo mismo, ¿no? Tener que buscar comida en el suelo firme a un águila, quítale las alas y mándalo de paseo para que vaya buscando comida, o dale sus alas para que se eleve y verás que no pondrá ningún esfuerzo, simplemente flota. Está flotando, el águila está dando vueltas y está flotando. Cuando ha visto su presa, su comida, hace ¡bum! Y ya tiene la comida. Y después disfruta porque no hace eso todos los días, hace eso cuando tiene hambre. Pues la conciencia te da la claridad de elevarte
de poder ver todo tu entorno, todo lo que hiciste, con de qué personas te rodeas, qué lecciones tuviste que aprender, si sigues aprendiendo ahí, si hay lecciones de aprender ahí o simplemente estás dando vueltas, eleva, eleva, eleva con la claridad y toma acción para cambiar, porque es por tu bien mayor y por la evolución de tu alma y por la integración de toda esa energía cristal en la biología. Así que sin activar miedo ni que no va a pasar nada, eso es un cambio frecuencial. Entonces, la biología que cae, cae porque tiene que caer, pero a nadie le pasa nada, simplemente la biología se desconecta. Cuando hay una caída de conciencia, que de eso voy a hablar también en otros vídeos, la materia en sí es lo más cercano a la vibración de Dios, es vibración en armonía, en sintonía. Es como una sinfonía de música que cuando escuchas la música, la sinfonía, el sonido en pura vibración de armonía, empieza a vibrar todas tus células y empiezas a sentir esas emociones de amor, de bienestar. Pero cuando te viene uno con un bombo, te genera todo lo contrario. Entonces, la materia más cercana a vibración es armonía. Cuando hay una caída de conciencia, lo que pasa en el plano físico, que hay una desarmonización, caos y todo lo que bien estamos viendo en lo externo. Entonces, cuando vuelve el ciclo de armonización o que le llaman el reset, que ya bien sabéis, no me gusta mencionar esa palabra, pero quiere decir que llega una oleada de muchísima vibración que lo que va a hacer es armonizar toda la materia atomizada que se pueda armonizar. La que no, se desconectarán los átomos vibrando en las células. Las células inteligentes que no se puedan rescatar, que no se puedan armonizar, se van a desconectar. ¿Por qué? Porque entramos en una era de conciencia, armonización y lo más cercano, la vibración de la materia, que sería pues el amor del gran creador. Gracias de nuevo y nos vemos en los siguientes vídeos. Tengan en cuenta que todos los vídeos que voy a colgar, que voy a poner, es para dejar un registro y para abrir conciencia. Si te genera malestar o no lo has entendido, tienes que repetir, repetir, repetir. El ser humano aprende a través de la repetición, repetición y ponerlo en práctica. Y cuando se llega a un grado de ponerlo en práctica, ya ábrete un canal, aunque sea tuyo privado, y hazte vídeos, tú grábate para verte, porque enseñando es la forma más rápida de integrar. Enseñando. Por eso doy cursos, por eso atiendo a gente, por eso hago también parte de sanaciones para aquellos que realmente llega de arriba la información que hay que atender a ese ser, y todo está puesto por ahí, en la plataforma de ingeniería mental, que tampoco le doy mucha importancia, pero todo son registros, ¿vale? Y son registros para contribuir, es decir, si uno es un canal, pues ese canal tiene que utilizar el mayor caudal energético para crear cosas buenas y para atender a em, aquellos que están preparados y están listos para entrar en acción. ¿Vale? No quiere decir que voy a poder atender a todo el mundo, pero lo hago de la mejor manera posible, utilizando estrategias, o bien como pequeños cursos, o bien como de uno a uno, charlas o vídeos por aquí, porque eso es totalmente gratuito y eso pues se queda grabado y queda dando vueltas y queda dando vueltas. Entonces, atraemos, gestamos, integramos y soltamos. Hasta el próximo vídeo.